Y esto es así, pasamos de hablar del Día del Niño y de la Niña del día domingo de los juguetes a nuevamente la pandemia. ¿Por qué? Porque hay preocupación. ¿Qué está pasando en los Estados Unidos con el avance del COVID? ¿Por qué? Si hay un porcentaje de vacunación de personas que se vacunaron bastante elevadas, nuevamente despierta preocupación. Con toda la información está Gabriel Michi, bienvenido. Gracias, Luciana. Sí, bueno, básicamente lo que está pasando es que están teniendo un rebrote importantísimo de casos a raíz de la cepa Delta. El 87% de los nuevos contagios en todo territorio norteamericano tienen que ver con la cepa Delta. Y, por un lado, si bien habían avanzado... Pregunta. Sí. De ese porcentaje, ¿cuántos decidieron no vacunarse? Bueno, es muy importante lo que decís, porque vos fíjate, el 90% de los nuevos contagios son de personas no vacunadas. Eso dice todo. Está todo, otro dato más, el 98% de las personas que están en cuidados intensivos son personas no vacunadas. 98. 98. O sea, lo que hace todo esto es confirmar la importancia de la vacunación para uno y para el otro. Totalmente. O sea, casi en la totalidad de los casos que están en terapia, que son de los más delicados, no están vacunados. Totalmente. Es tal cual, así pocas cosas se pueden ver e ilustrar de tal manera como esto que está pasando con la vacunación en Estados Unidos. Vamos a ver unos mapas, porque está creciendo muchísimo. ¿Cómo no? Te llevo a recorrer Estados Unidos. Sí, dale. Vos caminás y seguimos muy viendo bien. con... Así estaba el mapa de Estados Unidos el 12 de julio. Fíjense, lo que está en celeste había bajo contagio, lo que está en amarillito es moderado, naranja es un número sustancial de casos y rojo es alto. 12 de julio, estamos hablando de un mes atrás, más o menos. Sí. Un mes atrás. Sí. Bueno, justamente. Avanza a la siguiente semana. O sea, acá había rojo, pero poquito rojo. Exactamente. A ver, ¿qué pasó 26 de julio? El 26 de julio, fíjense el salto, comparemos con el 12 de julio. El rojo va tomando cada vez más fuerza, sobre todo en la parte sur de los Estados Unidos, sureste, perdón. ¿Por qué? Porque estos son los estados conservadores, donde los republicanos son mayoría y donde justamente, digo, esto tiene que ver con la política también, los republicanos fueron los más reacios a vacunarse. Hubo una encuesta que se hizo a nivel nacional preguntándole a la gente, a los que no se vacunaban. El 70% de los republicanos decían que no el 43% de los republicanos decían que no se iban a vacunar, contra el 6% de los demócratas. Claro, esto es claro. Ahora, dato mata relato. Sí. No hay otros datos que recuerde pero tan evidentes como los que está haciendo mención Gabriel Michi, de lo que pasa en Estados Unidos. Pero eso después también se puede trasladar a otros países donde hay un porcentaje que todavía insiste que es antivacuna y que pregona que la gente no se vacune. Es clarísimo, las internaciones y los fallecimientos y los contagios se dan a partir de las personas que no se vacunan. Punto. ¿Esto qué quiere decir? Que si todos se vacunaran, hablamos de Estados Unidos que lamentablemente termina tirando vacunas, increíblemente, que si esas personas optasen por vacunarse, Estados Unidos ya hace rato, probablemente desde este mes, desde esta planilla que estamos viendo acá, desde el 12 de julio, ya no tendría más casos. Totalmente, totalmente, es así. Bueno, de hecho el propio Joe Biden habló, esto hoy es la epidemia de los no vacunados. Lo dijo así el presidente de los Estados Unidos. Si seguimos con el rastreo de los mapas, fíjense que después va tomando el color rojo casi todos los Estados Unidos. Porque ¿qué pasa? Esto lamentablemente es un efecto dominó. Va creciendo y hoy por hoy esto es lo que se vive en Estados Unidos. Estados Unidos había llegado a tener alrededor de 20.000 casos diarios, que era un número muy bajo para lo que había tenido en su momento. Hoy está en 150.000 casos diarios. No se puede creer. 150.000. Y si bien es verdad que va a cambiarse el estudio epidemiológico en relación a qué va a ser lo importante para tomar medidas y para tomar decisiones, y no va a estar basado, lo hablamos el otro día con Israel, en la cantidad de casos de contagio, porque en algunos lugares consideran que hay otras variables que tienen que ser más importantes, como la capacidad de los hospitales, como el riesgo de esas personas que están vacunadas y cuál es la instancia a la que llega
llegan de hospitalización. Lo cierto es que sigue habiendo contagios y que esa curva se sigue aumentando y sigue creciendo exponencialmente. Vamos a la última. A la última. Vos Esto quédate es hoy. ahí. Dale, yo me voy a ir a acá, la primera. así sí. podemos ver todo Claro. el paneo. No, porque yo me quiero ir a la primera. Quiero que después cortemos Por el plano eso. y veamos el mapa al 12 de julio y el mapa al 9 de agosto. Es impresionante la diferencia. Recordemos, rojo quiere decir que están con un nivel alto de contagios. Así está el 12 de julio, así está hoy Estados Unidos. Ya ha tomado con color rojo casi todo Estados Unidos. Fíjense que los únicos lugares donde justamente está un poco más tranquila la situación es sobre todo en el noreste de los Estados Unidos, que son estados gobernados por los demócratas, donde hubo una amplia situación de vacunación. Por ejemplo, en el estado de Vermont, que es de donde es Bernie Sanders, el candidato demócrata que muchas veces aspiró a la presidencia, pero después no llegó a ser candidato definitivo, se vacunó con las 2 dosis el 75% de la gente. En Arkansas, que es un estado republicano y muy conservador, se vacunó el 38% de la gente. 75% contra 38%. ¿Qué pasa hoy en Arkansas? En todo el estado de Arkansas, que es un estado de 3 millones de habitantes, quedan 8 camas de cuidados intensivos libres. Ahora, te pregunto algo. Es brillante la información que traes, Gabriel, porque más la trae analizada, la trae masticada, es fácil de entender. El que está mirando entiende perfectamente, no hay que ser un erudito en la materia para darse cuenta que la vacunación, con estos datos a las claras, va a terminar con la pandemia y que los que no se vacunen en muchos casos van a terminar hospitalizados y van a promover que esta pandemia continúe. Con esta evidencia, ¿no? Y ustedes me miran acá, también para hacer el permanente juego de lo que pasaba el 12 de julio y lo que pasa el 9 de agosto en los Estados Unidos. ¿Qué argumento sigue utilizando ese sector político y en qué argumento se basan las personas que siguen optando por no vacunarse? ¿Cómo se explica? No hay explicación alguna, no hay explicación alguna, al punto tal que, te digo, ya el gobierno norteamericano no sabe qué hacer para convencer a la gente de que se vaya a vacunar, porque no hay, desde la razón, no hay ninguna explicación para que no se vacunen. Más teniendo de sobra vacunas como tiene Estados Unidos. No es como otros países que lamentablemente les cuesta llegar. Bueno, tienen vacunas de sobra y hay ya de por sí un 30% de gente que dijo no me voy a vacunar de ninguna manera. Y decíamos, entre los no vacunados, 43% de los republicanos dijeron que no se iban a vacunar y 6% de los demócratas. Esto te habla de una definición política en sí mismo, ¿no? Y de una prédica política. Totalmente. Y un dato que ahora sí está generando mucha preocupación es el tema de los chicos. Vos sabés que en la última semana internaron a 1.700 chicos por COVID-19 en los Estados Unidos. Es un crecimiento del 23% con respecto a la semana pasada. ¿Que también corresponde con chicos no vacunados? Claro, porque como no está del todo aprobada la vacuna para menores, entonces, bueno, ahí hay una cuestión. Pero el tema es que quizás en esas familias tampoco se vacunaron sus padres. Claro. Y vos sabés que ahora está el debate, porque en muchos estados se está volviendo a clases, y hay estados que han dicho que van a volver a las clases, pero van a volver de manera virtual. Y en otros estados se están discutiendo el tema del uso del barbijo en las clases, ¿no? Bueno, vos sabés que hay padres que, sobre todo vinculados a los republicanos, que no quiere que sea obligatorio el barbijo en las aulas para sus hijos. Es de no creer, es verdaderamente de no creer. Quédate porque hay una información que también tiene que ver con lo que pasa en el resto del mundo.